Buenas tardes, Arratsalde-on. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Es un placer veros a todos y a todas juntos. Un saludo en nombre de la Comisión Ejecutiva Confederal a todos y a todas los delegados y delegadas a este 12 Congreso Confederal. Un saludo a todos los invitados e invitadas nacionales e internacionales. Una vez elegida la mesa, la presidencia os saludará como corresponde. Muchas gracias y nuestro agradecimiento por estar en este acto de apertura. También un saludo a toda la afiliación que nos sigue por streaming y a los invitados que también se han conectado para seguir este acto de inauguración de nuestro Congreso. Bienvenidos al 12 Congreso Confederal de la USO. Como sabéis, nuestro compromiso es hacer un Congreso sostenible. Hemos eliminado el papel y, por lo tanto, para desarrollar el trabajo congresual es necesario que tengáis la APP de uso descargada y actualizada en vuestros dispositivos móviles. Además, como miembros de Retorna, defendemos el sistema de devolución y depósito y retorno, que es volver a la devolución del casco que hacíamos antiguamente, y hemos instalado en la entrada pues unas máquinas para que podáis dejar vuestras botellas y vuestras latas. Cualquier dificultad que tengáis con la APP, simplemente se lo tenéis que comunicar al servicio de orden y encantados os ayudarán. Recordad que todas las votaciones van a ser de forma telemática, a excepción de la primera votación, que será en mano alzada, que será para la elección de la mesa. Agradecer el esfuerzo a los compañeros y a las compañeras del sindicato para que todo esto salga bien, el tremendo esfuerzo que han realizado durante estas jornadas y también durante los meses anteriores, ¿no? Muchas gracias también al servicio técnico y al personal del Palacio de Congreso. Gracias. El Congreso lo vamos a celebrar con las medidas que corresponden. Vacunados y vacunadas todos y todas, y atendiendo a las recomendaciones sanitarias. No las voy a recordar porque de todos es sabido y nosotros somos gente muy disciplinada y estoy seguro de que las vamos a cumplir todos y todas. Y bien, antes de dar paso a la propuesta de mesa para su votación, os pido 1 minuto y medio de atención y que veáis el siguiente vídeo. Gracias.
Bueno, ha sido breve pero intenso. Nuestra independencia, reivindicaciones al servicio de la afiliación y de nuestra representatividad, nos financiamos con nuestros recursos propios y nuestra máxima expresión de solidaridad, nuestra caja de resistencia y solidaridad, con un objetivo común, la igualdad de oportunidades, en definitiva, comprometidos con los valores de la USO. Bueno, voy a dar paso a la constitución formal del 12 Congreso Confederal. Tal como establece el reglamento, las personas delegadas con derecho a voz y voto son 125 por parte de las uniones territoriales y 125 por parte de las federaciones estatales, en total 250 delegados y delegadas. El quórum ya en la primera convocatoria sobrepasa los 2/3, 230 acreditados ya, por lo tanto queda válidamente constituido el 12 Congreso Confederal. Paso a la propuesta de votación de la mesa presidencial que es propuesta por el Consejo Confederal. Presidencia, María Recuero Sánchez. Vicepresidencia, Jesús Postigo Becerra. Vocalías, Noelia Torres Fernández. Ana Belén Palacios Cantarero. Y secretaria de Actas, Margarita Mural Castell. Recordar que esta votación es a mano alzada. ¿Votos a favor de la propuesta de mesa? ¿Abstenciones? Queda aprobado por amplia mayoría. Por favor, tomar posesión nuevamente. Bona tarda, companys i companyes. Arratsalde-on, boas tardes, bona vesprada. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Primero de todo, querría dar las gracias y la bienvenida a todos los delegados y delegadas que estáis adscritos a este 12º Congreso Confederal y que empieza ahora. Sobre todo, daros las gracias por haber depositado vuestra confianza en esta mesa para dirigir los trabajos de estos 3 días de Congreso. Esperamos de todo corazón no defraudaros e intentaremos hacerlo lo mejor posible, siempre con vuestra ayuda, con vuestra colaboración y con vuestra paciencia en algún que otro momento. En segundo lugar, no podemos empezar este Congreso sin recordar y hacer una mención especial a lo que estamos sufriendo, al episodio más macabro de la historia, como es una guerra. La invasión de Rusia contra Ucrania, donde ya han fallecido miles y miles de personas inocentes y que creíamos impensable ver en el siglo XXI una guerra de este calibre. Por eso, desde aquí, tenemos claro que debemos decir no a la guerra. Tenemos claro que debemos decir no a cualquier tipo de violencia, ni ningún tipo de sumisión, venga de donde venga, porque el orden dictatorial nunca fue bueno. Y en tercer lugar, compañeros y compañeras, dar las gracias a todos aquellos que han aceptado nuestra invitación para seguir este congreso, el Congreso de la USO, los que estáis físicamente aquí,
los que nos seguís en conexión directa o los que nos habéis hecho llegar vuestros mensajes de cariño. Pensar que este es nuestro primer congreso que vamos a celebrar de forma digital y que más adelante la mesa os explicará cómo proceder en cada momento con la APP del abuso. Vuestra presencia, de cualquiera de estos modos y de estas formas, nos hace más fuertes y es para nosotros un acto de reconocimiento y una prueba de que nuestra organización es importante, tanto en el tejido empresarial, social y económico de nuestro país. Así, deciros que muchas gracias a todos por vuestra presencia en las diferentes modalidades. Aprovecho también este momento para enviar un saludo fraternal a todos los compañeros y compañeras sindicales de fuera de nuestras fronteras que nos acompañan a través de la retransmisión en directo de nuestros canales vía digital. Empezamos, si os parece, compañeros, ya este 12º Congreso Confederal, dando lectura a la carta en nombre del presidente del Gobierno, señor Pedro Sánchez. Estimado secretario general, le agradezco la participación en la apertura del 12º Congreso Confederal del Abuso, que se celebrará el próximo 28 de marzo en Granada. La Unión Sindical Obrera es el tercer sindicato de clase de nuestro país y este Gobierno es consciente de la labor que ustedes realizan en los organismos de representación sindical internacional, como la CES, la CSI, la TUAC, ante la OCDE. A pesar de que para el presidente sería un honor poder atender su invitación, lamentamos comunicarle que los compromisos actuales de su agenda no le permitirán participar en tan señalado acto. Aprovecho la ocasión para agradecerle el compromiso en la tarea de defender unas condiciones de trabajo dignas para los trabajadores y le deseo suerte en la resolución del 12º Congreso Confederal. Ahora pasaremos a dedicar un minuto de silencio en memoria de todos los compañeros y compañeras, delegados y afiliados que nos han dejado en estos últimos años. Y en general, este minuto de silencio también va dedicado en homenaje a todas aquellas personas que han perdido la vida a consecuencia de la pandemia que hemos vivido estos años. Ese minuto va por todos ellos. Ahora, compañeros y compañeras, vamos a dar la palabra al señor Jesús Payán, coordinador general de la USO de Andalucía, para que os dedique la bienvenida a su tierra y os dedique un saludo afectuoso. Gracias. Buenas tardes, compañeros, compañeras.
Ya saca los 500 folios que he escrito. Que va, mentira. Son 450. Bien. Antes que nada, pues lógicamente daros la bienvenida a las delegadas, a los delegados, a las personas invitadas a este 12 Congreso Confederal, a nuestra tierra, Andalucía, sobre todo a esta ciudad de Granada, una ciudad que tiene un patrimonio histórico, cultural, gastronómico, muy, muy importante debido a las diversas culturas que por estas tierras han pasado, ¿no? Los últimos quizás fueron los musulmanes. Si dais un paseo por esta ciudad, veréis un montón de edificaciones que, a buen seguro, aparte de los bares, no os dejarán indiferentes en ningún momento. Por otra parte, desde la Comisión Gestora de la USO de Andalucía, queremos agradecer especialmente a la Comisión Ejecutiva Confederal y a su Consejo Confederal, que fue el órgano que aprobó la celebración de este 12 Congreso en Granada, el celebrarlo aquí, en nuestra tierra, en Andalucía. Una tierra, la nuestra, que seguramente en estos 3 días nos dé lugar a visualizar lo que hay en Andalucía. Tenemos muchos tics, tenemos también demasiadas cosas que pueden jugar a nuestro favor y otras que juegan en contra. Una de las que juegan en contra nuestra es que tenemos la desgracia de ser la primera comunidad autónoma en número de desempleados y desempleadas a fecha de febrero de este año. Son más de 800.000 personas, casi 810.000 personas, y más del 50%, por desgracia, son mujeres. Esas carencias que tiene nuestra comunidad se ven reflejadas también en la creación de empleo. Desde la USO de Andalucía entendemos que hay unas graves carencias en nuestra comunidad en infraestructuras. En el año 2022 hay todavía provincias de nuestra comunidad que no están directamente comunicadas ni por carretera ni por tren. Hay un tejido industrial que podría ser potente, pero no lo es lo que debiera. Hay un déficit claro, entendemos, en ciencia, inversiones en ciencia y en tecnología. Y con la capacidad que tiene nuestra comunidad. Pues nuestra comunidad no es flamenco, no es guitarra, no es siesta. Nuestra comunidad es trabajo, mucho trabajo. Y en nuestra comunidad tenemos unas materias primas, una industria primaria en agricultura, en ganadería, en minería, que por suerte, por desgracia en este caso, pues podrían generar mucho más empleo si esas industrias hicieran también la industria de transformación de esas materias primas, cosa que no se hace. Eso sí, en muchas provincias, yo soy de Huelva, en muchas provincias se nos deja una gran contaminación, balsas de fosfoyeso, vertederos, pero lamentablemente las empresas que nos dejan eso tienen su domicilio social fuera de nuestras fronteras de Andalucía, con lo que ello conlleva en materia de impuestos. Todo no es negativo, las posibilidades las tenemos ahí. El clima de nuestra comunidad autónoma hace posible que en estos tiempos difíciles, que se habla tanto de la energía, de los gasoductos, del petróleo, que en estos tiempos tan difíciles, como digo, hagamos inversiones en generar nuestra propia energía. Tenemos una gran capacidad en energía eólica, en energía solar, que creo que la estamos desaprovechando. Eso es un poco, unas pinceladas, tampoco tengo todo el rato y por eso no os voy a aburrir tampoco, ¿no? Pero quería significaros eso, un poco las carencias que en nuestra tierra tenemos. Hablar de la USO de Andalucía, lógicamente
debemos dedicarle algunas palabras, ya que somos la primera unión territorial de la Unión Sindical Obrera en número de afiliados y afiliadas, con mucho trabajo que no es de la comisión que yo soy el responsable, sino de la gente que está sentada ahí y de otras que están en otros sitios que pertenecen a nuestra comunidad en nombre de las uniones y de las federaciones que ellas lo componen. Ese crecimiento, hemos tenido un crecimiento constante a pesar de la pandemia, a pesar de muchas dificultades que seguimos teniendo, pero creemos desde nuestra comisión gestora que estamos en un momento, digamos, dulce, en un momento bueno para nuestro sindicato en Andalucía, para ocupar realmente la posición sindical que nos corresponde, como sindicato independiente, como sindicato honrado, como sindicato eficaz y con una antigüedad de más de 60 años. Esa es nuestra historia. Historia también que debemos de conocer, porque también decía aquel personaje que un pueblo sin conocimiento de su historia pasada, su origen y su cultura es como un árbol sin raíces. Tenemos el derecho y la obligación de conocer nuestra historia, la historia del AUSO y la historia del conjunto del sindicalismo en nuestro país. Yo voy a hacer ahora de abuelo cebolleta un poco, pues yo llevo en esta organización sindical desde el año 85. Desde esa fecha yo he asistido, si no me falla la memoria, creo que no, he asistido a todos los congresos confederales que mi organización ha celebrado. Como podréis comprender, para mí este es el más importante, porque además se celebra, además de nuestra tierra, en Andalucía, y en concreto en Granada, porque lo hago como responsable del AUSO en Andalucía. Un AUSO de Andalucía que hemos pasado por unos momentos un poco delicados, pero que ya esa situación la hemos superado, y este congreso también va a suponer un pistoletazo de salida a esa normalización que cristalizará con la celebración de nuestro congreso congreso regional en este último trimestre del año 22. En este congreso creemos también, en este congreso confederal, creemos también que las propuestas, las ponencias, los dictámenes, las enmiendas, los textos, en definitiva, de este congreso, van a ser diferentes porque también nuestra organización sindical ha de amoldarse a las nuevas situaciones que estamos viviendo, nuevas situaciones normativas, nuevas situaciones sanitarias, nuevas situaciones en ciencia y tecnología, y hemos de irnos adaptando a esas situaciones también. Este congreso ha de servir para seguir poniendo en valor nuestra forma de hacer sindicalismo, el de la USO, desde la transversalidad de las organizaciones, sin ningún tipo de complejo alguno de hacernos visibles ante la sociedad, ante los estamentos políticos, ante instituciones, ante organizaciones, sin ningún tipo de complejo, como digo, aportando y siendo propositivos y dando nuestras propuestas para seguir haciendo de nuestra sociedad una sociedad más justa y solidaria. Este congreso deseamos desde USO Andalucía que nuestra organización salga reforzada en favor de los trabajadores y las trabajadoras, sean del sector que sea, de la administración que sea, de la federación que sea, nos da igual. ¿Por qué? Porque le tenemos que dar importancia a nuestro trabajo, al trabajo que hacemos como sindicalistas, a pesar de que medios de comunicación nos desprecian, nos reprochan, nos dicen que somos todos y todas unos vividores y unas vividoras, pero eso entra también un poco dentro del juego que hacen algunos medios de comunicación. Nosotros tendremos que seguir trabajando en favor de la clase trabajadora, todos, sindicato, la Unión Sindical Obrera y los sindicatos y las organizaciones que están presentes en nuestro Congreso. Es un sindicato, el nuestro,
que debe de hacerlo así. Como digo, sin complejo. Nos respalda todo esto también el artículo 7 de nuestra Constitución española. No estamos haciendo ningún fraude. Lo harán otros u otras. Federico García Lorca sostenía: el más terrible de todos los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza muerta. En nuestro sindicato la esperanza está muy viva. Nuestro lema de construyendo un mejor futuro hace que nuestra esperanza sea así, y seguiremos trabajando desde la USO en todo su conjunto, desde la USO de Andalucía, por seguir haciendo un trabajo a favor de la clase trabajadora en particular, pero a favor también de toda la sociedad en su conjunto, para intentar entre todos y todas hacer un mundo mejor, más solidario, más justo y más sostenible. Muchas gracias y buen congreso. Ahora vamos a recibir en el estrado al señor José Agustín Fernández, que es el secretario general de la Consejería de Empleo, secretario general de Empleo y Trabajo Autónomo de la Consejería del mismo nombre de la Junta de Andalucía, que en nombre del Gobierno andaluz va a dirigirse al Congreso. Así que, por favor, rogamos que suba al señor José Agustín. Buenas tardes. Quiero comenzar agradeciendo la invitación a participar en vuestro 12º Congreso Confederal, un congreso que tenía que haberse realizado hace unos meses y que, por los motivos que todos conocemos, pues ha tenido que aplazarse, y que por suerte pues lo podemos celebrar hoy. Precisamente por eso este congreso cobra más importancia, porque el hecho de que estemos hoy aquí es un símbolo de recuperación de la normalidad, de forma presencial, viéndonos en las caras, dándonos la mano. Es, como digo, un símbolo de una vuelta a la normalidad en todos los aspectos de la vida, partiendo precisamente de la vida, pero también abarcando otros aspectos esenciales, como son la economía o el trabajo. Y por eso también quiero felicitaros, porque no podíais haber elegido mejor lema que el de construyendo futuro. Porque esa vuelta a lo que fuimos no se puede hacer sino enfocándola, mirando hacia lo que queremos ser y hacia lo que seremos. Vuestro lema de construir el futuro es toda una declaración de intenciones a la que, desde luego, desde la Junta de Andalucía nos sumamos con mucho gusto. Y por cierto, que elegir esta ciudad, esta comunidad autónoma y esta ciudad, concretamente Granada, como sede es otro acierto. Una ciudad plagada de historia, patrimonio de la humanidad, remolino de razas y culturas importadas y autóctonas, mezcolanza, combinación y ejemplo de convivencia a lo largo de las generaciones. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Así comienza nuestra Constitución en su primer artículo, que continúa, como bien decía Jesús, con el artículo 7, reconociendo y consagrando el papel fundamental de los sindicatos de los trabajadores y de las asociaciones empresariales en defensa y promoción de los intereses económicos y sociales, un papel que en estos momentos además cobra más sentido que nunca. Los 2 años de pandemia en los que nos ha tocado lidiar con unos obstáculos inesperados y además desconocidos, con lo cual pues la hacía más difícil de gestionar y de tratar de superar. Además, afectaban a todos los ámbitos de la vida, partiendo de la propia salud, pero también a nivel social, personal, educativo y, por supuesto, y como decía anteriormente, económico y laboral. Y justo ahora que parecía, y toco madera, que empezamos a ver la luz, que ya estamos al final del túnel y parecía que empezamos a superar ese triste periodo, surgen nuevos problemas, a los que también pues, la presidenta se ha referido: la invasión rusa de ese país vecino ucraniano, la subida del precio de la energía eléctrica, la gasolina, la huelga de los transportistas. Son factores, como digo, que vuelven a poner nuestra economía en el alambre. Tan solo en los meses de marzo y abril de 2020, a causa de la pandemia y el confinamiento, entraron en nuestra Consejería de Empleo
más de 100.000 solicitudes de ERTE. Para que os hagáis una idea, solamente en el 2019 entraron 2.169 y en 2 meses entraron 100.000, más de 100.000. Que además afectaron a más de 400.000 trabajadores andaluces. Y que, por cierto, se vieron salvaguardados gracias a esa figura instrumental que fueron los expedientes de regulación temporal de empleo, una figura que además la reforma laboral ha consolidado, incluso fortalecido, lo cual me congratulo, ya que sin duda pues, ha servido para que una crisis coyuntural como la pandemia no se transformase en algo mucho más grave y sin los cuales en Andalucía, seguramente en España, hubiéramos asistido a una situación más caótica y compleja en la que pues, seguramente muchas empresas hubieran tenido que echar el cierre. Y como digo, ahora cuando las aguas parecían que volvían a su cauce, incluso empezamos a percibir mejores datos que en la prepandemia, nos viene esta bofetada de factores que nos anuncian otra marejada. Y que, de hecho, si las circunstancias no mejoran, prevemos que en las próximas semanas haya una avalancha muy significativa de ERTEs a lo largo, como digo, de las próximas semanas. Permitidme que me refiera un momento a Andalucía, por un instante, porque sería los datos de empleo en Andalucía. Bueno, pues el final de año de 2021 terminamos con 102.300 empleos nuevos, un dato que supone la mayor creación de empleo de 2005. Sin embargo, como decía anteriormente, pues este nuevo parón nos hace tener que seguir trabajando y sembrando, porque eso es lo que tenemos que hacer ahora, saber manejar el momento con la gestión de los fondos europeos que están por llegar, y al igual que ya han apuntado otras regiones de la Unión Europea, ahí será necesaria una gobernanza de verdad con diálogo y transparencia. Pero no solo debemos mirar a corto plazo, también es necesario solucionar los problemas, por supuesto, y los contratiempos que nos van surgiendo, pero sin dejar de mirar hacia adelante y también, como reza vuestro lema, construyendo nuestro futuro. Porque solo así conseguiremos progresar y mejorar. Tenemos que construir ese futuro y eso pasa por afrontar los retos laborales que se nos plantean. Las nuevas tecnologías, no cabe duda, que han supuesto un factor determinante en todos los aspectos de la sociedad, especialmente en estos 2 años donde, por las circunstancias, han hecho que vaya muchísimo más deprisa. Pero han surgido nuevas formas de trabajo, están surgiendo prácticamente el 70 o el 80% de los puestos de trabajo que van a existir en el 2030 todavía no existen. Y son nuevas formas de trabajo en las que sin duda el diálogo social y la negociación colectiva van a ser unas herramientas necesarias y fundamentales para hacer frente a esos cambios. Y por lo tanto es fundamental contribuir en un adecuado clima de diálogo y de paz social que van a ser tan necesarios para el empleo y el desarrollo económico de Andalucía. Desde la Junta de Andalucía somos conscientes, yo diría que incluso somos convencidos de que el diálogo es el único camino posible y, por lo tanto, es imprescindible para que a Andalucía le vaya bien y para que los andaluces y las andaluzas tengan oportunidades de empleo y buenos servicios públicos. Así, aunque podamos discrepar, las opiniones todas suman, el debate enriquece y por eso nunca vamos a renunciar a dialogar. Por otra parte, este congreso es importante porque vais a debatir y aprobar los estatutos y también vais a analizar temas tan importantes y actuales como la transición ecológica y su impacto en la actividad industrial, la migración, el desempleo y su elevada afectación al colectivo de los jóvenes o a aquellos más vulnerables, la España vaciada, la reforma de las pensiones. Y por eso quiero terminar como empecé, felicitándoos por este congreso al que yo ya le auguro un gran éxito y del que estoy seguro que las conclusiones del mismo serán muy positivas y enriquecedoras para todos y para todas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor José Agustín González. Ahora vamos a ceder la palabra y pedir que suba al estrado a la señora Susana Rivas, que es responsable del área de Ciudadanía y Derechos Sociales del Partido Socialista Obrero Español de Andalucía. Disculpadme que veo poco y se me empañan. Buenas tardes a todos y a todas. Me uno a las buenas tardes de la presidenta. Enhorabuena a la mesa. Qué bueno es eso, de tener una presidenta en el Congreso. Enhorabuena a todos los miembros de la mesa. Agradeceros en mi nombre y en nombre de nuestro secretario general, Juan Espada, esta invitación y el hacernos partícipes en vuestro 12º Congreso Confederal de US. Sin duda es un buen momento para reencontrarnos con compañeros y con todos vosotros y para
escuchar sobre todo esas propuestas que tenéis que decirnos para mejorar siempre la vida de todos los ciudadanos y ciudadanas. Permitidme comenzar, como ha comenzado también la compañera presidenta de la mesa, mostrando una vez más nuestro apoyo al pueblo de Ucrania. A los refugiados y refugiadas, millones de seres humanos que se han desplazado a lo largo de estos más de 30 días, huyendo de una guerra injustificada y que siguen luchando a día de hoy por sus derechos, su independencia y su libertad. Es cierto que se van dando pasos importantes, algunos lo hemos visto en los últimos días, como el acuerdo de excepción energética alcanzado por España y Portugal, que es sin duda una noticia excepcional para las familias y para todo nuestro tejido productivo. A nadie se le escapa ya la sucesión de crisis que hemos vivido en estos últimos años. Fijaros, hace unos meses hablábamos de una nueva cepa del virus del COVID, el Omicron, y hoy estamos aquí hablando de una guerra en Europa, la guerra contra el pueblo de Ucrania. Como digo, en esta sucesión de crisis que hemos vivido en los últimos años, pandemias, heladas, la erupción del volcán en La Palma, también nuestra solidaridad con los ciudadanos y ciudadanas de La Palma, sequías y ahora el terrible y despiadado zarpazo de la guerra en Ucrania. Sin duda, estos infortunios, como todos sabemos en este hemiciclo hoy aquí, llevan de la mano aparejadas crisis económicas que siempre, como todos sabemos también, acaban cayendo sobre la población más vulnerable. Y es por ello que estos congresos son muy importantes y que es muy importante también la participación de todos los sindicatos para que podamos seguir luchando y trabajando para paliar la situación de todas estas personas y, como digo, de todos estos colectivos más vulnerables. Pongo un ejemplo. Tenemos que seguir luchando y trabajando desde las formaciones políticas y desde los sindicatos, desde la unidad, como se decía antes desde esta tribuna, para impedir que se cierren más unidades educativas en los centros educativos públicos de Andalucía. Tenemos que seguir luchando y trabajando para que se consiga la bajada de ratios, para hacer frente a la caída de la natalidad en nuestra región y favorecer la calidad de la enseñanza pública en nuestra Andalucía. Y sobre todo es fundamental mejorar y modificar el sistema de financiación de las universidades públicas para que nuestros jóvenes puedan seguir estudiando con toda la igualdad de condiciones posibles. Así como mejorar la calidad y evitar los recortes en sanidad, especialmente porque todos estos colectivos, tanto los profesores como los maestros, como todos los colectivos que trabajan en sanidad, son los que se batieron el cobre durante la pandemia y estuvieron al lado de todos nosotros. Y es precisamente por ello que se lo debemos y que le tenemos que dar este reconocimiento. En fin, como decían los compañeros que me han precedido en la palabra, podríamos seguir así toda la tarde, pero yo le he prometido a mi paisano, al compañero Jesús, que voy a ser breve, y como prometí ser breve, y además yo creo que lo más importante son las conclusiones que podáis sacar en este congreso y las resoluciones que puedan salir de este congreso, simplemente solo os hago una propuesta, y es que trabajemos todos unidos, como dice el eslogan que os acompaña en este congreso, construyendo futuro, unidos para alcanzar consensos y especialmente articular de esta manera esas soluciones, esas mejoras, esas respuestas, como decíamos al principio, para solucionar la problemática que cada día sufren nuestros ciudadanos y ciudadanas, evitando así más recortes y derechos de los trabajadores y trabajadoras y de todos y todas en general. Y termino también, como decía el compañero de la Junta de Andalucía, como empecé, agradeciendo en nombre de nuestro secretario general Juan Espada y de todos nosotros esta invitación a este congreso. Les deseamos que sea un magnífico congreso, que tengan las mejores soluciones y que sepan que con nosotros pues, podrán contar siempre en esa unión, como hemos dicho, para mejorar la vida. Y no ya de todos los andaluces, no nos toca decir de todos los andaluces porque estamos en Andalucía, ¿no? Pero de todos los españoles en general. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Susana Rivas. A continuación, el Congreso de la Unión Sindical Obrera quiere agradecer a don José García su presencia en el acto, que asiste en representación de la Diputación de Granada. Así que un fuerte aplauso para él. Gracias.
la bienvenida a la señora Elvira Rodríguez, vicesecretaria general del PP, que nos dirigirá unas palabras. Buenas tardes a todas y a todos. Y enhorabuena por la celebración de este congreso que tuvo algún tropiezo como consecuencia de la pandemia, pero afortunadamente todos aquí, como nos decían al principio, con las mascarillas puestas, hemos podido estar. Afortunadamente estamos hoy aquí. Gracias por la invitación. Gracias por partida doble, porque para los que no somos de aquí, somos de Madrid, tener una excusa para venir a Granada es algo excepcional. Y la pena es que no me podía venir el viernes y no hubiera podido aprovechar el fin de semana. Pero me lo recuerda para venir más adelante. Represento hoy aquí a mi partido, como ha dicho la presidenta de la mesa, el Partido Popular, que desde luego no podía faltar en un acto como este. Los congresos son importantes porque, al margen de los debates que puedan contener, y este va a aprobar estatutos, es importantísimo, son la oportunidad de encuentro en un ambiente relajado, normalmente, y si no tenemos que hacer por relajarlo, porque hay que aprovechar que somos todos compañeros. Y además son un punto de arranque para nuevas etapas. Y el lema que habéis elegido lo expresa muy bien hacia el futuro. Nosotros, el Partido Popular, lo sabemos bien también, alguien me lo ha recordado al llegar, porque vamos a celebrar este fin de semana un congreso muy importante para nosotros, no lejos de aquí, en Sevilla, otra oportunidad de venir a esta tierra, que también va a dar lugar a un tiempo nuevo para nosotros. Y yo creo que con algunos nos veremos allí. Estamos viviendo tiempos muy complicados. Lo que llevamos de siglo hemos experimentado 3 crisis muy graves, debidas a circunstancias muy diferentes, pero con un denominador común. Un grave impacto en la economía y el empleo en prácticamente todo el mundo, directa o indirectamente. La gran crisis financiera de 2008, la pandemia mundial del COVID-19 dejando muertes a lo largo y a lo ancho del globo. Y ahora lo impensable, alguien lo ha dicho aquí. En el siglo XXI, en plena Europa, la invasión de un país por otro, viendo ciudades destrozadas con imágenes parecidas a las que veíamos en la Segunda Guerra Mundial, y lo que parecía imposible, lo tenemos ahí otra vez los hombres que no nos dejan de sorprender. Pero en fin, una guerra que, aunque parezca localizada, tiene también efectos económicos mundiales por su impacto sobre el comercio internacional, especialmente en energía, en grano y en otras materias primas. España, aunque esté más lejos y menos vinculada, también lo está sufriendo. La economía mundial, el comercio internacional en los últimos tiempos buscó las fórmulas que creía más eficaces y más eficientes y el mundo se especializó. Se generaron monopolios de oferta impulsados desde la demanda, peculiar y tendremos que pensarlo. La pandemia primero y la guerra después nos han enseñado que esa política nos está dando muchos problemas. Se ha aprendido, o estamos aprendiendo, que la producción interior, las capacidades y reservas estratégicas pueden traer cuenta, aunque haya que pagar un coste, porque el que se rebaje el riesgo merece la pena. Y a lo mejor, si hubiéramos sido más autónomos, tendríamos ahora menos problemas. Y además, no solo tendremos que cambiar nuestro chip por esto, sino también porque el mundo está cambiando muy deprisa y poner puertas al campo no sirve para nada. Ni sirve aplicar fórmulas antiguas a planteamientos y circunstancias nuevas. Ese es el gran reto que tenéis los sindicatos, los agentes sociales, que tenemos los partidos políticos que regulamos desde los parlamentos, que tienen, en fin, los gobiernos cuando toman decisiones en el ejercicio de su responsabilidad. La nostalgia no genera valor añadido y necesitamos generar valor añadido para después repartirlo bien. Las externalidades medioambientales. El cambio climático es el mejor de los ejemplos. Vais a hablar de eso. La extensión de las nuevas tecnologías,
digitalización, inteligencia artificial, nuevas modalidades de trabajo, nuevas modalidades de comunicación. Este congreso es digital, el primer congreso digital que seguís. La desaparición de las fronteras y el difícil equilibrio social entre el mundo desarrollado y el menos desarrollado, entre los más ricos y los más pobres, son circunstancias que nos estamos encontrando. Y estos son, entre otros, los retos que se deben de acometer buscando el mejor de los resultados, que no debe dejar a nadie atrás si se hace con responsabilidad. La responsabilidad es importantísima. Y ahí tenéis los sindicatos, un importantísimo papel a jugar que compatibilice además el corto con el largo plazo. Y tenéis esa responsabilidad. Los partidos políticos también, pero hoy no es nuestro momento. Y del Gobierno no venía a hablar. Así que me vais a permitir que no hable. En fin, termino porque me ajusto al tiempo. Os deseo mucho éxito en estos días y mucho ánimo. El trabajo por delante seguro que no va a ser muy fácil, pero desde luego que seguro también va a ser muy gratificante. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Elvira. Desde el Servicio de Orden nos avisan que, por favor, si podéis silenciar los móviles. Gracias. Bien, siguiendo con los saludos, pasamos a ver un vídeo que nos ha dedicado la secretaria general de la CSI, Sharon Burrow. Leaders of the USO, delegates, we know this is an important Congress. You have been incredibly influential. The Spanish trade unions have seen legal changes that have increased social protection, have provided protections for workers who are in remote or telework, and indeed we've seen raises in wages. But we also know that you have an ambition for further laws to democratise the trade union freedoms, the rights of workers, and of course the society. And I wish you well. We know we are living in a very difficult time. People have lost hope, they're feeling despair, and therefore the trust in democracy itself is a problem. But we're also living in a global context where increasing conflict is making people very anxious, where unemployment is not secure. We know the labour force is broken. We know 60% of our brothers and sisters globally are working informally, and that's growing in all our societies. And even the 40% with some form of social contract or contract of employment, a third of those are insecure. And women have been the great victims of the COVID-19 pandemic. $800 million lost in income. That's the combined GDP of some 98 countries. And of course, of people who've dropped out of the labour market, it's been the majority of women. But also women are overrepresented in the insecure, the precarious, the informal jobs. And we are at risk again of losing a generation of young workers who feel the security of indeed an employment contract that guarantees them fundamental rights, a minimum living wage, the right to bargain collectively, and of course, comprehensive social protection. So we have work to do. The way the global movement frames that is we demand a new social contract. We do that because we see the impact of the destruction of the social contract. And now with the resulting areas of convergent crisis, it's even more urgent. With inequality at historic levels, with indeed the climate emergency and the challenge of just transition. And of course, with the global health crisis, we know that a social contract is vital if we're going to stabilise a common sense of security. So we have 5 key demands. You know what they are: jobs, jobs and jobs. Climate-friendly jobs with just transition, decent work. And we have got the UN to support now
a global accelerator on jobs, and indeed our third demand, which is universal social protection. We are absolutely appalled by the fact that more than 60% of the world's people don't have universal social protection or adequate amounts of social protection. So we've demanded an international fund, a global fund for the poorest of our countries. So fighting for jobs and social protection in our own countries is vital, but also indeed across the world. The second demand is indeed rights, because fundamental rights are everything. We want fundamental rights. We want it to include the promise of the Centenary Declaration with occupational health and safety. And with your support, we hope to see occupational health and safety recognised as a fundamental right at the ILO conference in June. The fourth demand is indeed equality. Equality of income with minimum living wages, evidence-based on what it takes for a person to live and raise a family, but also collective bargaining, strengthened collective bargaining, the heart of shared prosperity. But we want equality of gender and equality of race as well. And our fifth demand is inclusion. It, of course, is the common security of all of those demands. Jobs, climate-friendly jobs, just transition, rights, social protection and equality. But it's more than that. It's also a framework for the way in which we share prosperity and realise the Sustainable Development Goals, how we return to full employment and give people hope of the security of decent work for the future. But it's also about conflict, and it's about realising the Paris Climate Agreement. If we don't have a stable planet, if we don't have a social contract, if we don't have an inclusive future that actually mitigates the threat of conflict and war, then indeed we don't have the conditions for rebuilding trust in democracy. I wish you well. This Congress is really important. I wish I could be there to listen to your debates, but I look forward to seeing the outcomes of this important meeting. Solidarity. Bien, seguimos con unas palabras por parte del secretario general de la CES, el señor Luca Vicentini. Queridos amigos y amigas, es un gran placer para mí poder dirigirme al 10º Congreso de la ONU. Quiero agradecer a Joaquín Pérez da Silva por el apoyo y la colaboración fructífera del abuso con la CES en todos estos años y su fuerte espíritu europeísta. Juntos hemos enfrentado a múltiples desafíos. En primer lugar, la guerra en Ucrania. Nos hemos enfrentado a una tragedia. La guerra ha vuelto a Europa con su peor cara después de décadas. La guerra y sus consecuencias siempre golpean primero a los trabajadores, atacando sus vidas, sus trabajos, sus salarios y sus condiciones de trabajo. Apoyamos y nos solidarizamos con nuestros hermanos y hermanas ucranianos y para proteger a las personas, la paz y la democracia. En segundo lugar, la pandemia y la recuperación económica. La pandemia ha traído muchos cambios y también lo estáis viviendo en vuestro propio país con restricciones y precauciones de seguridad. Estos últimos 2 años han sido una llamada de atención para Europa y el mundo entero. La necesidad de invertir en servicios públicos y atención médica adecuados y en trabajadores de primera línea ha sido evidente desde el comienzo de la pandemia. La CES ha trabajado de manera activa para garantizar que se minimicen los efectos negativos de esta crisis en los trabajadores, pero también para aprovechar la oportunidad y mostrar cómo una Europa social es clave para la sostenibilidad del continente entero. Amigos, la CES considera que es crucial el papel de los sindicatos a nivel europeo, nacional y regional
en el éxito de la recuperación de Europa de estas crisis que ha afectado duramente a todo el mundo. Especialmente hemos trabajado para fortalecer el diálogo social y la negociación colectiva. En la SES impulsamos también una campaña sindical para detener la austeridad y construir un crecimiento sostenible e inclusivo, con los sindicatos al frente de una revisión ambiciosa de la gobernanza económica europea y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Queremos una recuperación que refuerce los sistemas nacionales de protección social y compense los errores del pasado, cuando la austeridad ha llevado un crecimiento económico injusto y desigual, beneficiando a las empresas, no a los trabajadores. Para lograr todo esto, debemos asegurarnos de que los sindicatos y los interlocutores sociales participen plenamente en dicha recuperación y, en particular, en el diseño, la implementación y el seguimiento de los planes nacionales de recuperación y resiliencia. El diálogo social y la negociación colectiva son claves para garantizar que los planes de recuperación realmente funcionen para los ciudadanos. En este sentido, vemos positivo que la reforma laboral efectuada en 2012 en España en el marco de las políticas de austeridad haya sido parcialmente modificada, introduciendo mejores límites a la temporalidad y precariedad en los contratos y controles a la subcontratación. A la vez, se han recuperado algunos mecanismos de negociación de los convenios colectivos que benefician a los trabajadores. Sin duda, lo más positivo es que el cambio legislativo haya venido precedido de un acuerdo social en el que también ha participado la patronal. Amigos, las evoluciones verde y digital también están teniendo un impacto significativo en nuestras vidas, con enormes repercusiones si no todos las tratamos de manera proactiva. Una transición hacia economía digital y sostenible para nuestro planeta que no deje a nadie atrás debe hacerse de manera justa, donde cada trabajador, especialmente los directamente afectados, tenga una oportunidad justa para su futuro. Nadie debe quedarse atrás, no puede ser solo un eslogan. A los trabajadores afectados por la transición no les se puede ofrecer solo capacitación y asistencia pública, sino empleos de calidad, salarios dignos y condiciones laborales en las mismas comunidades donde viven y trabajan. La transición debe hacerse manteniendo la atención presencial y el acceso comprensible en las informaciones telemáticas. El otro gran desafío que se encuentra en Europa es cómo reconstruir y reforzar nuestro modelo social, que se ha visto severamente afectado por múltiples crisis, austeridad y recortes. Tenemos que reforzar e invertir en los servicios públicos y de salud, universalizando y adecuando el sistema de protección social, extendiendo los derechos y la protección a todas las categorías de trabajadores. Esto es esencial para impulsar el nuevo contrato social que se requiere para enfrentar los desafíos del futuro. Amigos, que la SES puede contar con vosotros y ustedes pueden contar con nosotros. Agradezco a la JUSO por su compromiso activo y su trabajo dentro de la SES. Juntos haremos de Europa un lugar mejor para todos y cada uno de los trabajadores. Os deseo un muy exitoso congreso. Muchísimas gracias. También nos ha hecho llegar un mensaje el director de la oficina de la OIT en España, el señor Félix Peinado. Como director de la Organización Internacional del Trabajo en España, quiero en primer lugar enviar un saludo fraternal de la OIT a la Unión Sindical Obrera en vuestro 12 Congreso Confederal, a vuestros dirigentes, a los órganos directivos y a todas las personas que sois miembros de este Congreso y desearos el mayor de los éxitos en el mismo. La pandemia de la COVID-19 nos ha traído grandes retos que se han unido por una parte y han acelerado por otra
a otros desafíos que ya estaban en marcha, como la digitalización, el cambio climático, el reto del envejecimiento de la población en nuestro país y en el resto de Europa. A nivel mundial, la OIT ha estudiado el grave incremento de las desigualdades que ha traído como consecuencia la pandemia, que además ha golpeado con especial crudeza a los países y a los colectivos de personas trabajadoras más desfavorecidas. A través de su llamamiento mundial a la acción, aprobado en 2021, la OIT ha marcado la hoja de ruta para la recuperación centrada en el ser humano. En este entorno, debemos una vez más reafirmar el papel que las organizaciones sindicales tienen para abordar todos estos retos a través de la negociación colectiva y de la defensa de los intereses de sus personas afiliadas y el resto de personas trabajadoras. Por lo tanto, quiero animaros en este congreso y también en vuestro trabajo diario para contribuir también desde el mismo a los altos fines de la OIT, que son el trabajo decente y la justicia social. Recibid un saludo afectuoso y mis mejores deseos de éxito en este congreso. Bien, otra de las personas que nos ha hecho llegar un afectuoso mensaje es el secretario general de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras para las Américas, señor Rafael Freire. De la USO. Estoy muy agradecido por la oportunidad de poder participar en la abertura del 12º Congreso. En nombre de la CSA, de la Confederación Sindical de los Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, quiero felicitarles a todos y todas, a cada uno y a cada una, los que están aquí hoy, juntos y juntas, buscando un nuevo modelo económico, político, social, a través de un nuevo contrato social. El sindicalismo de las Américas apuesta en una perspectiva de desarrollo integral, contrahegemónica y realmente sustentable. El desarrollo como concepto y programa de los pueblos se funde en los principios de la justicia social, económica, ambiental y de la igualdad de géneros y la defensa de la democracia y los derechos humanos. Por isso, promovemos el trabajo decente, defendemos la protección social universal y el empoderamiento popular con efectiva presencia del Estado en la implementación de las políticas públicas para regular las actividades económicas y propiciar ganhos sociales. En ese sentido, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas no se podrá alcanzar sin involucrar a los trabajadores y trabajadoras, pero tenemos que actualizar nuestra estrategia en defensa de esa agenda con los efectos de la pós-pandemia. Quero decir, queridos amigos y amigas de la USO, que es necesaria una actualización de nuestro internacionalismo sindical, la defensa del sindicalismo sociopolítico en el mundo, y que la América Latina esté presente junto con compañeros y compañeras de Europa, Asia, África y otros continentes en la defensa del internacionalismo sindical. Tenemos mucha esperanza que aquí en América Latina abrimos un período de derrota de la derecha y de la ultraderecha en nuestra reunión. Ya ganamos en Argentina, Bolivia, Chile, Honduras. Tenemos la experiencia de victorias en Colombia y mucha expectativa en la victoria de Lula en Brasil. Quiero decirles que con la USO y con los sindicatos europeos construimos la idea de una presencia internacional. Quiero agradecer a la USO por la cooperación con la CSA, con países como Paraguay, El Salvador, y esperamos continuar. Compañero Joaquín, compañero Javier, un fuerte abrazo, transmita vuestro congreso, un fuerte abrazo de los compañeros y compañeras aquí de la CSA. Y nos encontraremos no mes de abril, aquí na América Latina, em um seminário internacional que a CSA está promovendo. Os desafios do internacionalismo sindical, do sindicalismo sociopolítico na pós-pandemia. Espero contar com a presença de USO em nosso seminário aqui na América Latina e muito pronto poder encontrar-los aí em Espanha. Um forte abraço. Bien, por último, pasamos a escuchar el mensaje que nos ha hecho llegar el secretario general de la Confederación Sindical Internacional para África, el señor Kwasi Adu Amankwa.
dear Congresswomen and men of Uzo, I bring you warm greetings from ITUC Africa on the occasion of the 12th Congress of Uzo. I extend to you the renewed assurances of a friendship and solidarity between Uzo and its membership and ITUC Africa and its affiliates. As you celebrate the growth of your union and look to the revision of statutes in conformity with your needs, we salute your forthrightness and courage to raise critical issues that face workers and the labor movement in a quest for decent work and a life of dignity. From assessing the consequences of COVID-19 pandemic, as well as the economic situation, in the context of the ecological and digital transformations, Uzo appears poised to examine the need for a productive transformation of progress and for an economic model that puts people, the planet, and the quality of employment at the center of political priorities. Your poster for Congress also calls for real and plural trade union democracy, for a more effective, transparent, and participatory trade unionism, for an end to discrimination, an effective protection of the right to form or join unions, for a wider coverage of collective bargaining, for inclusiveness, and the achievement of the pertinent voice of labor as a foremost representative of working people and society at large. We in ITUC Africa salute Uzo for your vision. On our part as ITUC Africa, we affirm that the consequences of the COVID-19 pandemic and the failed model of globalization have reinforced stark inequalities within African countries and exposed the gaping vulnerabilities facing workers and the majority of our populations. Our strategic response is to work for the strengthening of trade unions and cementing their bonds of friendship and unity, for the diligent pursuit of a rights-based approach to social dialogue as a means of addressing the fundamental challenges of industrialization and value addition, quality and productive employment, formalizing the informal economy, achieving social protection for all, and navigating the ecological and digital transition. Now, turning to recent developments in Europe, ITUC Africa condemns the use of force in international relations, and we join the ITUC in condemning the war unleashed by the state of Russia against Ukraine and its people. We call for peace and a greater effort by world leaders to achieve a dialogue-based settlement of the issues that led to the Russian invasion of Ukraine. We commend the outpouring of support for the victims of the war and the refugees from this unfortunate conflict. At the same time, we condemn the widely reported cases of racism and discriminatory treatment of Africans and other non-Europeans, including students. Time is now to strengthen the demand for a new social contract based on global security and a shared prosperity and rejection of a return to nationalism and a Cold War of strategic competition of imperialist forces. Global working class solidarity is essential now more than ever in addressing the challenges of peace and development that face the majority of the world's people. Once again, we salute Uzo on the occasion of its 12th Congress and look forward to the strengthening of our bonds of friendship and solidarity in the coming months and years. Mandla. Bien, después de escuchar todos estos saludos fraternales que iremos escuchando a lo largo de las siguientes jornadas, más mensajes de compañeros y compañeras, pasamos a leer la carta que nos ha hecho llegar el exsecretario general de la USO, el compañero Benito López. Estimado Joaquín,
Habiendo recibido la invitación para asistir al 12º Congreso Confederal, siento comunicarte que no podré asistir al mismo por circunstancias personales. Te ruego que transmitas mi saludo al conjunto de compañeras y compañeros, a las representaciones internacionales, organizaciones y personas invitadas. Les animo al buen desarrollo de los trabajos congresuales y a que estos contribuyan al fortalecimiento de la Unión Sindical Obrera y del movimiento sindical de clase en sus principios y objetivos históricos. En estos momentos, ante los discursos políticos reaccionarios y ultraliberales en peligroso auge, que cuestionan los derechos humanos, sociales, laborales y de ciudadanía, fundamentos de una cultura democrática arduamente construida, y el riesgo de involución que ello supone, es clave el papel de la lucha sindical. Mis mejores deseos en este sentido para la nueva Comisión Ejecutiva Confederal. Un abrazo. Ahora pedimos al señor Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, que nos dirija unas palabras en el atril. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas, compañeros, compañeras, presidenta y miembros de la mesa del Congreso, delegados, delegadas, ejecutiva saliente, compañero Joaquín, compañeros de la Unión General de Trabajadores y de otras organizaciones sindicales, de los representantes de los partidos políticos e instituciones andaluzas. En nombre de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, un saludo fraternal y nuestros mejores deseos para la celebración de este 12º Congreso de la Unión Sindical Obrera. Desde luego, si hablaba antes de entrar con Joaquín, 4 años y creo que 4 meses, cuando celebrabais vuestro 11º Congreso en Santander, nos cuentan lo que iba a ocurrir en España y nos cuentan lo que iba a ocurrir en el mundo, pues yo creo que nos lo hubiéramos tomado casi como una broma pesada, como una distopía imposible de materializarse. Eran el año 2018, si mal no recuerdo, apenas dejábamos atrás las secuelas en términos de pérdida de empleo y no habíamos dejado las secuelas en términos de desigualdad de la anterior crisis financiera, de la anterior crisis económica del año 2008 y la posterior crisis inducida desde las políticas de austeridad a partir del año 2010 y 2011. Y faltaban pocos meses, faltaba poco más de un año para que una pandemia inédita y que no pensábamos que pudiera desarrollarse en el mundo y pudiera desarrollarse en Occidente, nos sometiera a una situación que creo que ni los sindicalistas, ni la ciudadanía, ni los trabajadores y las trabajadoras sabíamos cómo afrontar, ni teníamos libro de instrucciones sobre cómo afrontar. Y cuando después de miles y miles de muertos, después de una situación absolutamente límite en esa pandemia, parecía que finalmente como sociedad éramos capaces de dominarla, de domesticarla, una vez más la guerra, la intolerable invasión de Rusia a Ucrania y el juego de sanciones que entran para tratar de condicionar ese conflicto nos lleva otra vez a una crisis todavía de profundidad y longitud desconocidas, porque va a depender de variables no estrictamente económicas, que vuelven a situar al sindicalismo, creo que, ante el reto de afrontar las consecuencias para proteger los derechos de nuestra gente, los derechos de la clase trabajadora. Y de forma muy breve, yo creo que la situación es límite si no sales corriendo, si no decides que, en fin, que han sido tiempo casi dedicarse a otra cosa. Las situaciones límite enseñan y dan perspectiva para situar 3 elementos que de forma muy breve voy a situar y donde creo que seguramente con matices, ¿no? Porque son elementos complejos, pero todos y todas podremos convenir
y alguna cosa se ha dicho en las intervenciones. Primero, que estamos asistiendo, en mi opinión, al naufragio evidente del modelo de desarrollo que la globalización neoliberal impulsó en las últimas 4 décadas, cuando menos, en el mundo. Un proceso de globalización neoliberal donde los poderes económicos instalaron una forma de entender el desarrollo de la economía en función de ventajas comparativas o competitivas que ellos llamaban a lo largo y ancho del mundo, que aprovechando las debilidades estructurales de muchas áreas del mundo para pagar salarios de miseria, para no tener sistemas de protección social o no tener una legislación que protegiera al medio ambiente de las externalidades medioambientales y por tanto permitiera contaminar como si no hubiera un mañana, generó una forma determinada de entender esto de la globalización. Bien, yo creo que este modelo está en quiebra. Yo creo que este modelo hay que replantearlo en profundidad. Llegó la pandemia y nos enteramos que no sabíamos ni a dónde acudir para encontrar mascarillas, para encontrar hidrogeles, para encontrar o poder fabricar en un tiempo razonable respiradores. Llegó la invasión de Ucrania y nos enteramos que tenemos unas dependencias energéticas, no ya en los países más periféricos de Europa, como puede ser España, sino en el propio centro de Europa, la propia Alemania, unas dependencias energéticas que hacen inviable que este modelo de globalización que hemos conocido en las últimas 4 décadas salga indemne de este viaje. Y el modelo de globalización, el modelo neoliberal, no ha sido una determinada forma de conceptualizar la mundialización. Ha sido también una forma de entender cómo se desarrollaban las empresas y los sectores. La externalización productiva, entendida como externalización de riesgos y costes. La valorización de los accionistas por encima de la valorización del trabajo. Y nos hemos encontrado con sectores productivos enteros en España, el último, el del transporte, que producto de una forma de desagregar el sector, de atomizar el sector, de desarrollar pequeñas y ínfimas, pequeñísimas empresas, una utilización del trabajo autónomo que esconde el trabajo dependiente, el falso autónomo, son sectores absolutamente debilitados que ante un escenario de incremento de los costes fijos porque se incrementan los hidrocarburos, una vez más tiene que recurrir al sector público, a los recursos públicos, para salvaguardar. El fracaso neoliberal siempre acaba amparándose en los recursos públicos para que lo rescate después de demonizarlo. La segunda reflexión, donde creo que podemos convenir seguramente de alguna manera, es en lo insustituible que es el trabajo esencial y lo público, no solo para hacer sociedades más justas, sino para hacer sociedades más eficaces. Sin la palanca del sector público, sin los 30.000 millones de euros que hemos dedicado a salvar la economía y a través de los ERTEs en España, sin las nuevas ayudas que ahora todo el mundo se dedica a demandar, no se hubiera salido ni de la crisis de la pandemia ni se saldrá de esta nueva crisis. Por tanto, la defensa del trabajo y la defensa de las solidaridades públicas, de las solidaridades colectivas, de la fiscalidad justa y suficiente, me parece que es otro elemento que estoy seguro que todas y todos vamos a convenir en esta sala. Y una tercera y última consideración. No está escrita la historia. En mi opinión, la reconfiguración de las sociedades va a abrir 2 escenarios alternativos. La creación de un nuevo contrato social para el siglo XXI o la profundización en una sociedad crecientemente despiadada, donde los derechos individuales, donde el individualismo, donde la privatización de todo, donde la competición de todos contra todos amenaza con abrirse paso, con opciones abiertamente reaccionarias, y donde la alternativa es la construcción de un nuevo contrato social que ya no puede ser solo de un país, que tiene que ser por lo menos de escala europea y que tiene que añadir a los viejos tótems del modelo social, del modelo de contrato social de la segunda mitad del siglo XX, educación, la sanidad, las pensiones, todo lo que tiene que ver con los nuevos derechos medioambientales, todo lo que tiene que ver con el salto en la digitalización y, por tanto, con la necesidad de aprendizajes permanentes, de formación permanente de los trabajadores, o todo lo que tiene que ver con los cuidados de las personas por personas y de las personas por el poder público.
Estoy seguro que de estas tres reflexiones, de estos tres elementos, podemos tener amplísimos espacios de puesta en común o de, como decía antes, de que convenimos seguramente cómo hay que hacer las cosas. Y creo que las alternativas están ahí. No me cabe ninguna duda que el sindicalismo de clase en España, y creo que en la mayoría de Europa, tiene claro por dónde hay que tomar partido. Y creo que el 12º Congreso de la USO, como fue el de las comisiones obreras, como fue el de la UGT, como es el de cualquier organización sindical en este momento, tiene que reflexionar para poder impulsar desde la acción sindical cotidiana medidas que fortalezcan la presencia de los sindicatos en las empresas, que fortalezcan las secciones sindicales, los representantes de los trabajadores y las trabajadoras, porque solo habrá una sociedad más decente y una sociedad más justa en las sociedades donde haya sindicalismo fuerte, las sociedades donde la democracia no se quede a las puertas de los centros de trabajo. Y en ese viaje, compañeros y compañeras, vamos a estar juntos. Y en ese viaje, compañero Joaquín, como secretario general del saliente, hay que ser siempre muy respetuoso, lógicamente, con los congresos. Evidentemente, nos vamos a encontrar. Nada más, muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, compañero Unai. También pedimos la presencia en el atril del señor Pepe Álvarez, secretario general de la Unión General de Trabajadores, para que nos dirija unas palabras. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Gracias, María. Gracias, Joaquín, por invitarnos a participar en este congreso. Los congresos de las organizaciones, de todas las organizaciones, especialmente las organizaciones sindicales, siempre son momentos muy importantes. Momentos de reflexión. Tenemos que analizar de dónde venimos, tenemos que decidir hacia dónde queremos ir. Y yo creo que celebráis este congreso en un momento especialmente importante. Todos lo son, pero pocas veces en la historia de nuestro país, pocas veces en la historia de la humanidad, se celebra un acto después de acontecimientos tan duros, tan difíciles como los que hemos vivido en los últimos 3, 4 años. Salimos de la crisis económica y pensábamos que íbamos a empezar a poder cumplir con nuestra obligación, que no es otra que la de repartir la riqueza que se genera en las empresas, que no es otra que la de ganar bienestar para la mayoría de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y llega la pandemia y nos dedicamos a solventar los gravísimos problemas que genera una pandemia como la del COVID. Y cuando pensábamos que íbamos a poder no solo superar la pandemia, sino que además podíamos empezar a situar algunos de los elementos de reflexión que no podemos olvidar de futuro, a Putin no se le ocurre otra cosa más que invadir Ucrania. Pero, compañeros y compañeras, yo creo que el sindicalismo tiene que ir mucho más allá de lo que es estrictamente vivir el día. Tenemos que analizar por qué y cómo vamos a ser capaces de poner freno a esta situación que vivimos en España, que vivimos en Europa, que vivimos en el planeta. Antes se ha dicho aquí, la globalización ha hecho aguas. Y ha hecho aguas fundamentalmente porque la globalización está pensada exclusivamente para servirse a sí misma.
la economía, cuando trabaja solo para ella misma, deja de ser economía al servicio de los ciudadanos y de las ciudadanas, que es su origen. Y por eso tenemos que ver de qué manera podemos garantizar, desde el punto de vista global, si es posible, pero no en manos de los mercados, en manos de los ciudadanos. Y si no, desde el ámbito europeo, y si no, tendrá que ser desde el ámbito español, cómo garantizamos a los ciudadanos y a las ciudadanas esos mínimos imprescindibles para poder sobrevivir. Pensábamos que ya lo habíamos visto todo con la pandemia, que ya los desajustes del sistema se habían visto todos, y llega la invasión de Ucrania y vemos que ni de lejos hemos visto todos los desajustes que tiene esta globalización injusta, pensada solo al servicio de los poderosos, pensada solo al servicio de los capitalistas. Y eso lo vamos a poder trabajar de manera conjunta en las organizaciones internacionales. Lo vamos a hacer en la Confederación Europea de Sindicatos, en la Confederación Sindical Internacional, haciendo propuestas, trabajando por ese nuevo contrato social y medioambiental que dé esperanzas de futuro a la humanidad, trabajando por conseguir un mundo justo y libre de explotación. Pero lo tenemos que hacer en España. Y yo espero del Congreso de la USO, de la Unión Sindical Obrera, propuestas que nos ayuden a avanzar, que nos ayuden a consolidar esas necesidades que tenemos. Hemos avanzado desde el punto de vista de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores. Sí, pero queda mucho camino por recorrer. Tenemos un reto inmediato, la negociación colectiva, el mantenimiento, la mejora de los salarios, con una inflación absolutamente desbocada. Los fondos de reconstrucción, que tienen que ser un instrumento de construcción de una nueva economía verde. La igualdad, que es otra asignatura pendiente en nuestro país. Hemos visto cómo el salario mínimo interprofesional rompía en parte la brecha salarial, pero eso nos demuestra hasta qué punto la mujer está discriminada en nuestro país, está ocupando los puestos de trabajo de la escala más baja. Todas esas y muchas más cuestiones son retos que yo espero que podamos compartir, Joaquín, en los próximos años, y que de manera conjunta, aprendiendo de todos, porque si algo nos han demostrado estas crisis es que la humildad es el elemento clave y fundamental. El aprender, el escuchar, podemos construir una sociedad más justa. En ese sentido os deseo un muy buen congreso, todos los éxitos. Vuestros éxitos van a ser los nuestros, no nos tenemos que engañar y los necesitamos para poder abordar el futuro. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Gracias, Pepe. Bien, damos lectura a la carta que nos ha hecho llegar el señor Miguel Borra, presidente del sindicato CESIF. Estimado Joaquín, desearos lo mejor en el Congreso de la USO. Como sabéis, vivimos tiempos muy complicados. En apenas 15 años, España se ha enfrentado a 3 crisis que han colapsado nuestro sistema económico y han empobrecido a miles de familias. La crisis del sistema financiero, la epidemia del COVID y ahora una crisis energética, de materias primas y de precios, agravada por la guerra en Ucrania, cuyas consecuencias todavía desconocemos. Unida a estas crisis económicas, nos enfrentamos a un desapego social y a una crisis de valores, en la que se está poniendo en cuestión fundamentos de nuestra democracia y nuestro sistema social, como son los sindicatos. Por eso, actos como este nos deben servir para reivindicar el papel que jugamos como agentes activos de la sociedad civil, fundamentales en estos momentos de dificultad,
en la defensa de las condiciones laborales de trabajadores y trabajadoras, que lamentablemente siempre son el primer eslabón que sufre las consecuencias de la crisis. Joaquín, tenemos mucho trabajo por delante. Por eso, desde CESIF, os deseamos lo mejor. Saludamos desde la mesa también al señor Xavi Anza, secretario de Formación del sindicato ELA, que nos acompaña. Y al señor José Luis Rivera, responsable de Relaciones Internacionales del sindicato CIGA, que en el último momento y por motivos personales no ha podido asistir. Igualmente lo saludamos desde esta mesa. Bien, ahora, para finalizar este bloque, damos paso y palabra, y si nos quiere acompañar, nuestro secretario general, Joaquín Pérez. Gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a dejar algo luego para el informe de gestión, que no vaya todo tan rodado como parece. Bueno, quiero agradecer, por supuesto, la asistencia de todos los invitados. Muchos de ellos han hecho un esfuerzo pues, muy grande por venir. Algunos están el día entero para acompañarnos solamente en este ratito y desde luego nos sentimos honrados de que estéis aquí y de acompañarnos, ¿no? Se decía en algunas de las intervenciones, empezamos este congreso 4 meses tarde, ¿no? Todos sabemos lo que ha sido llegar hasta aquí, esfuerzos que ha supuesto la propia organización. Hemos tenido que delimitar mucho el número de delegados, el número de invitados, también todos pues, los eventos que siempre teníamos y el número de invitados internacionales. Por cierto, me han insistido mucho en el evento que hemos tenido esta mañana con las organizaciones internacionales, que os mande un abrazo fraternal de parte de todas ellas, ya las iremos más adelante también nombrando. También faltan muchos vídeos y saludos, pero bueno, tampoco podemos hacer este acto de apertura muy largo, pero sí que por lo menos pues, significarlo y dar de verdad las gracias de corazón, porque para aquí pues, falta muchísima gente pues también nuestra, de las que han participado en las fases precongresuales, ¿no? En toda esta democracia interna que nos ha traído hasta aquí, con los textos y con las cosas que todavía nos faltan por decidir, pero con las ponencias y las resoluciones pues ya muy avanzadas. Bueno, Jesús decía en su intervención que no nos olvidásemos de nuestra historia. Yo sí que quería empezar un poco esa intervención con nuestra carta fundacional, ¿no? Que ha cumplido más de 61 años, que no pudimos hacer una pequeña celebración que teníamos un poco pensada en los 60 años porque coincidió con la sexta ola, pero sí que subrayar esos ejes que nos han traído hasta aquí, hasta este 12 Congreso, ¿no? Ese humanismo, ¿no? Que nos caracteriza y que queremos poner de forma transversal a la persona trabajadora en todas las políticas. Esa demanda en aquel tiempo también por la libertad y la democracia, que en aquel tiempo era con motivo de la dictadura, pero que se manifestaba en esa lucha social también posteriormente por esa libertad sindical y política que demandamos con esas características de pluralidad también y de justicia social. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con nuestra forma de ver el sindicalismo, con esa capacidad de autoorganizarse de los trabajadores, ¿no? Con autonomía, con independencia. En el fondo es nuestra esencia y nuestro ADN que se ha ido desarrollando, ha ido creciendo y ha ido muchas veces de una forma incluso traumática en la propia organización, pero que nos ha definido a lo que somos ahora mismo y lo que nos ha traído hasta aquí. Y de eso va el Congreso, desde la lealtad a esa historia, el que podamos renovar también el proyecto sindical en una sociedad y en un mundo
que cambia tanto. Y afortunadamente llegamos con el trabajo de todos, siendo la tercera fuerza sindical en este país. Llegamos habiendo incrementado en un 7,7% la afiliación en este mandato. No ha sido nada fácil, no ha sido nada fácil. Estoy viendo caras y de algunas de los que estáis aquí, de algunas, podría contar unos ejemplos que son realmente emocionantes, que son, diría que heroicos de lo que hemos hecho durante estas, sobre todo los últimos 25 meses. Y llegamos aquí también con nuestra autonomía también financiera, con ese 94% de recursos propios de financiación también intacta, que es la base fundamental también de nuestra libertad. Han sido, se ha dicho en las anteriores intervenciones, y no me quiero enrollar mucho con esto, ¿no? Pero han sido tiempos muy complicados para nuestra organización, para la sociedad en su conjunto, y prueba de ello es la cobertura que ha tenido que dar la CRS a tantos compañeros y compañeras que tan mal lo han pasado, ¿no? Y a mí me gustaría hoy hacer algo que no se ha hecho nunca en un congreso federal de ninguna organización sindical, o a lo mejor sí se ha hecho y yo no lo he visto, que yo no soy tan mayor como otros. Y en concreto es, durante la pandemia, evidentemente, pues todos, y en nuestros propios textos, ¿no?, lo reconocemos del Congreso, todo ese trabajo de los trabajadores esenciales, de todos los que nos han permitido que podamos quedar en casa confinados, todos los que nos dan los suministros y no los vemos, todos los que nos traen los alimentos a casa, etcétera, etcétera, y con tanto cariño pues les aplaudíamos seguramente todos los que estamos aquí desde la ventana, ¿no? Pero hay una cierta corriente de opinión pública que trata muchas veces de denostar el sindicalismo, ¿no? Y yo hoy quiero que aplaudamos a todos los sindicalistas, sean de las siglas que sean, que han estado acompañando a la gente, defendiendo sus derechos, informándoles, y han estado con ellos toda la pandemia con la que estaba cayendo en este país. El lema de nuestro Congreso también lo han nombrado varias de las intervenciones, ¿no? Pues se ha querido enfocar precisamente en ese sentido, ¿no? De no quedarnos solamente viendo qué mal están las cosas, cómo tenemos el panorama que desde luego pues es desalentador y parece que no pasan de pasar cosas desastrosas, ¿no? Y de que complicarse todo continuamente, sino es una mirada de esperanza, es una mirada de que ahora mismo, hoy, mañana son posibles cambios, que es posible hacer políticas. También se hacía un llamamiento por parte de varios ponentes, ¿no?, a ese entendimiento necesario. El tema está para pocas bromas en muchos capítulos y en muchas esferas de la sociedad, y va a requerir también que den un salto en la política también hacia esa calidad y a esos imprescindibles acuerdos, porque España no puede seguir permitiéndose seguir teniendo uno de los peores empleos de Europa. No se puede permitir que los jóvenes de nuestro país tengan una tasa de desempleo que duplique y más la tasa de la Unión Europea. Y así como otros datos que nos estamos acostumbrando, los datos de temporalidad o de parcialidad no deseada, ¿no? O no podemos seguir teniendo el despido fácil y barato que tiene este país y que lo damos como una cosa ya perdida, una cosa que en su día nos ganaron, ¿no? O todo ese abuso en la contratación o la unilateralidad empresarial de las condiciones de trabajo que sean modificables, o todo el tema de regular la inaplicación de los convenios colectivos y que nos hace tanto daño en algunos sectores que son clave, como todo lo que tiene que ver con devolver la competencia de autoridad laboral o el refuerzo de la inspección de trabajo, que sabemos que es tan necesario y que impide, pues en muchas ocasiones, que se cometan tantas tropelías en muchos centros de trabajo y en muchas empresas. Como avanzar en otros temas tan manidos como los horarios racionales de trabajo, que nos equiparemos a la Unión Europea y sin embargo seguimos igual que hace, o peor, ¿no?, que hace tanto tiempo, ahora con nuevas formas de trabajo encima digitales que en muchos casos pues consiguen el efecto contrario de una mayor dependencia y una mayor disponibilidad constante al trabajo, ¿no? O esos incentivos que se siguen dando a la contratación precaria y que llevamos tiempo diciendo que esos incentivos deben ir al trabajo estable y con derechos y no a contratos que sabemos que en muchos casos no tienen la duración ni de una semana, ¿no? Todo eso es lo que dice nuestro Congreso, que tenemos que construir un futuro, un futuro también, por supuesto, con todo el paquete de desarrollo sostenible, de transición justa, con todos esos servicios públicos que enfocamos muy bien
las ponencias, con toda nuestra particularidad en materia de educación o en materia de sanidad o nuestra peculiaridad también con el blindaje de las pensiones en la Constitución. También con todo el paquete, como no puede ser de otra manera, de la lucha por la igualdad de los jóvenes, que son los que se están llevando la peor de las facturas, ¿no? de todas esas crisis que muchos jóvenes también nos decían, ¿no? que ya duran tanto tiempo que algunos no han vivido en un periodo de normalidad, o el tema, por supuesto, que tiene que ver con la vivienda, ¿no? Y así como otras resoluciones, ¿no? de un gran interés y de gran actualidad, como tiene que ver todo con los temas de capacidad y autonomía energética, de combustibles, etc. Bien, en el fondo construyendo también pues eso que queremos ser y que hacemos con normalidad, esa acción sindical honesta, esa acción sindical eficaz, esa negociación colectiva que quiere y que no puede dejar escapar esa pérdida generalizada de poder adquisitivo que ya llevamos arrastrando en el anterior ejercicio y que parece que en este pues vamos a seguir por los mismos caminos, ¿no? O todos esos empleos poco seguros y poco saludables con esos datos de siniestralidad laboral que lamentablemente seguimos sin poder resolver o avanzar significativamente, ¿no? Y como siempre, pues haciéndolo como lo venimos haciendo, sirviendo a los trabajadores, comprometidos con los trabajadores en cada centro de trabajo, en cada sección sindical, en cada sede del sindicato, desarrollando nuestro modelo sindical, un modelo en el que desde luego pues en este Congreso vamos a apuntalar y a salir orgullosos de ese sindicalismo que representamos, ese sindicalismo de clase, sindicalismo solidario, ese sindicalismo independiente, libre y plural que nos hace ser la tercera fuerza sindical y nos hace también pues, iniciar este Congreso pues, a nuestro estilo, también de una manera pues, modesta, de una manera sencilla, pero sobre todo de una manera pues como hemos pasado todo este mandato, que también es mucho de agradecer. Cosidos con nuestros principios y valores, unidos como jamás hemos podido imaginar en los peores momentos en los que podíamos haber confrontado, sabiendo lo que era importante y lo que era pues, quizás menos importante para salir de la situación, mejorando nuestra organización y por supuesto, haciendo muchísimo trabajo, que es de lo que se trata el día siguiente que salgamos de este Congreso. Hay mucho que hacer, hay mucho que construir. Vamos ya con nuestro 12 Congreso, vamos con nuestra Unión Sindical Obrera. ¡Viva la Unión Sindical Obrera! Gracias, Joaquín, por estas palabras. Bien, como hemos sido muy disciplinados y muy aplicados, si os parece, damos un receso de 10 minutos. Un momento, 10 minutos, que sepáis que tenéis que salir por la puerta de vuestra izquierda y entrar por la puerta de vuestra izquierda, ¿vale? También aprovechamos desde aquí a recordaros que hay una máquina de reciclaje que os han explicado antes al principio del Congreso. Hay una máquina de reciclaje, aprovechar para llevaros los envases y la hacéis funcionar. Muchas gracias.